les subí los videos, si les queda. Bien, bueno, seguimos. Banquen que están entrando todos. Para los que entraron recién, estamos hablando de la segunda parte de dolor. Ya vimos opioides, ahora pasamos a ver AINES y paracetamol. Y recuerden este dibujito cuando vimos la vía del dolor, que es una vía aferente. Vamos a tener distintos puntos de relevo y los AINES y los glucocorticoides que los competen en esta clase van a actuar acá justo donde es la transducción, ¿sí? Bueno, si alguien está entrando, chicos, y yo no veo, avísenme si les mandan al grupo. Bien, bueno. Hablamos de que los AINES iban a actuar a nivel de la vía del ácido araquidónico. El ácido araquidónico se descomponía en dos compuestos, que es la COX-1 y la COX-2. A su vez, tanto la COX-1 y la COX-2 van a liberar ciertos mediadores químicos como son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Hay ciertas prostaglandinas, como por ejemplo esta, bien, que ahora igual vamos a ver la función de cada una, que lo que hacen es proteger la mucosa estomacal. Pero hay otras prostaglandinas, como son estas, que se encargan del dolor. Entonces, la vía del ácido araquidónico no solo se encarga del dolor, sino que también se encarga de otras cosas. Bien, otra de las cosas que se encarga es, por ejemplo, de la activación plaquetaria. Por eso vamos a ver que dentro de los AINES está la aspirina. Y me van a decir, pero profe, lo vimos en cardiopatía isquémica. Bueno, ahora vamos a ver cómo funciona la aspirina. Entonces, inhiben la COX-1 y COX-2 como generalidad y que, dependiendo de esa inhibición, también inhiben la síntesis de prostaglandinas, que las prostaglandinas son quienes van a ser las encargadas de empezar la vía del dolor. Y tenemos la COX-1 y la COX-2. La COX-1 es constitutiva, es decir, que está en la mayoría de los tejidos, nosotros nos podemos encontrar con COX-1. Por consiguiente, la utilización de un AINES que sea selectivo para COX-1 nos asegura que en todos los tejidos que se libere lo va a inhibir. Ahora, la COX-2 solo surge cuando hay un proceso inflamatorio. Es por ello que la prostaglandina E2 solo va a aparecer cuando haya inflamación o daño tisular o un proceso inflamatorio. Entonces, yo cuando, por ejemplo, me quemo, ahí yo tengo un proceso inflamatorio que me va a hacer activar la vía del ácido araquidónico. La COX-1 siempre va a estar activa y la COX-2 en ese momento sí, porque hay un proceso inflamatorio y arranca la vía del dolor. ¿Y dónde es constitutiva? Es decir, dónde siempre está en sistema nervioso central y en riñón. Que eso me sirve muchísimo también porque hay AINES que son solo selectivos para COX-2 y que me dan capaz mucho daño neurológico o renal. Más raro, no se usan tanto. Pero recuérdenlo. ¿Se entendió lo del ácido araquidónico? Ahora vamos a ver cada prostaglandina. Pero se entiende que inhibe esta vía. Perfecto. Ahora, funciones de las prostaglandinas. Esto lo tienen que saber. Les digo cuáles. Si me dicen, no, profe, es un montón, pero después de tanto verlo ya se lo van a acordar. Fíjense, la vía del ácido araquidónico es todo esto. ¿Sí? A mí lo que me interesan son estas que están acá. Tiene 1 millón de mediadores. Más que nada lo que se tienen que acordar es esta. Dolor e inflamación se encarga la prostaglandina E2. Y los AINES y el paracetamol van a venir acá a frenar esto, que esté esta prostaglandina presente porque es la que comienza la vía del dolor. Después, otra de las funciones de las prostaglandinas es la regulación y la agregación plaquetaria. Entonces, se daña el endotelio y tenemos vasodilatación y es también antitrombótico gracias a la prostaglandina I2 o por el tromboxano para llamar a las plaquetas para que se agreguen y tapen esa lesión. Entonces, ahí va a actuar la aspirina, evitando que haya agregación plaquetaria, porque hay veces, como vimos en cardiopatía isquémica, que esa agregación plaquetaria me genera un trombo. Ahora, ojo, nosotros necesitamos que haya plaquetas, nosotros necesitamos que taponen esa lesión, ¿bien? Pero acá es donde podemos ver que los AINES no solo se utilizan para dolor, en el caso de la aspirina lo utilizamos para agregación plaquetaria, antiagregación plaquetaria. Digestivo, tenemos la prostaglandina E2, es protectora. Y faltó la
y 2 también. ¿Qué significa que es protectora? Que se secreta constantemente en el estómago protegiendo del pH ácido y protegiendo la mucosa gástrica. Es por ello que siempre deben haber escuchado que no hay que tomar mucho ibuprofeno porque si no te va a dar una úlcera en el estómago. ¿Lo han escuchado eso? Bien, ¿por qué es eso? Porque si yo les digo que la prostaglandina E2 es protectora del estómago y yo estoy dando un fármaco que la bloquea, yo pierdo esa protección estomacal, pierdo esa protección gástrica. Obviamente, si se toman un ibuprofeno no va a pasar eso, pero si todos los días ustedes toman un antiinflamatorio no esteroideo, inhibo ese medio protector y puedo llevar a una úlcera gástrica. Obvio que la úlcera gástrica no se da solo por la inhibición de este sistema protector. También hay un pH muy ácido y también hay ciertas comorbilidades. Sí. A ver. Así. Gracias. Bueno. Entonces, los efectos adversos también van de este lado. Y uno tiene que tener en cuenta estas cosas. Entonces, si es un paciente que no puede controlar el dolor y ustedes sí o sí le tienen que dar un AINE, bueno, démosle un protector gástrico para cumplir con la función que estamos bloqueando. Igual eso ahora lo vemos. El riñón, ¿qué es lo que hace? La prostaglandina 2 dilata la arteriola aferente, aumentando el flujo. Entonces, si mi riñón sensa mucho flujo, no vamos a tener la activación, por ejemplo, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto es un gran problema porque cuando se administra ibuprofeno, ketorolac, etcétera, un AINE en general, y están tomando un antihipertensivo, estamos haciendo la acción contraria. Y como aumenta el volumen, revierte la acción del antihipertensivo y los pacientes que tienen picos de tensión arterial. ¿Se acuerdan que les dije? Ojo cuando están en un tratamiento antihipertensivo y se toman un ibuprofeno. Un ibuprofeno puede dar alteraciones de la tensión arterial, pero estos son pacientes que capaz en una semana les dolió mucho algo, toman mucho ibuprofeno y al mismo tiempo se toman la tensión arterial y ven que la tienen muy alta. Ahora lo vemos igual. Vasos no tan importantes, fiebre. La prostaglandina E2 controla el centro regulador de la temperatura y recuerden siempre en un proceso inflamatorio o en un proceso infeccioso hay fiebre. Bueno, las prostaglandinas también están acá y por eso también le damos un AINE o un paracetamol para bajar la fiebre. El paracetamol es un antipirético por excelencia, es decir, baja la temperatura. ¿Por qué damos paracetamol en el COVID? Porque es tanto analgésico y antipirético. En COVID tenés dolor y tenés fiebre, listo. El paracetamol es precioso para eso y que además que no tiene tantos efectos adversos. Obviamente no tenemos que hacer un cóctel de paracetamol, pero con 2 por día va a estar bien. Respiratorio. La prostaglandina E2 y los tromboxanos, la prostaglandina 2 broncodilata y el tromboxano broncocontrae. Yo no me metí eso en asma porque no era tan importante, pero sepan que hay ciertos medicamentos que bloquean los tromboxanos para evitar esa broncoconstricción. Ya son tratamientos muy específicos del asma y que siempre controlan antes con un SABA y con un LABA. Pero ojo, porque si yo también doy AINES y inhibo las prostaglandinas E2 e I1 que broncodilatan, voy a tener lo contrario, que es la broncoconstricción. Es más raro, pero sí ténganlo en cuenta. Y esto en útero, las prostaglandinas E2 relajan recién en el tercer trimestre. Cuando yo doy un AINE, bloqueo, está bien, lo que hacen es contraer el músculo liso del útero, por consiguiente me puede dar un aborto. ¿Sí? Ahora, antes del tercer trimestre, las prostaglandinas lo que hacen es contraer, específicamente la prostaglandina E2. El misoprostol es una prostaglandina, entonces yo estoy dando una prostaglandina que contrae el útero y por eso se usa como método de abortivo. Pero en una paciente, en el tercer trimestre, si nosotros damos un AINES, si bloqueamos esa relajación va a empezar la contracción y va a haber un parto
pretérmino. Ahora igual vamos a ver bien lo de embarazo. Pero ojo con los AINES y el embarazo y la lactancia. Están totalmente contraindicados. Entonces, primera contraindicación de AINES y paracetamol es el embarazo. Bien, bueno. Entonces, de prostaglandinas tenemos dolor e inflamación, prostaglandina E2. Recuérdense de la agregación y regulación plaquetaria, porque acá va a aparecer la aspirina. En digestivo, acuérdense que las prostaglandinas son protectoras. Después tenemos fiebre, que está la prostaglandina E2, y en útero, ojo, la prostaglandina E2 relaja, que está bien. Yo no necesito que en el tercer trimestre se contraiga hasta el momento del trabajo de parto. Más. Me desaparece el coso. Bueno. Inhibición de la COX. ¿Cuáles tenemos? Inhibición irreversible de la COX, inhibición competitiva y otra inhibición distinta que es la del paracetamol. Y acá, si me deja aceptar. Ahí está, bien. Y acá es donde volvemos al primer TP y hablamos de antagonistas competitivos y no competitivos. Que estaba también en el parcial estas preguntas. Quiero que me digan, si yo tengo un antagonista competitivo, ¿cómo hago para revertir ese antagonismo? Con un agonista, ¿qué? ¿Total o parcial? Total. Bien. En este caso, lo que uno intenta hacer, lo que uno hace con el uso de AINES es retirar la utilización del AINES y vuelve toda a la normalidad. Ahora, ojo, la utilización de aspirina se inhibe a la COX irreversiblemente porque es un antagonista no competitivo. Por más de que yo lo saque, ¿sí?, va a tardar mucho tiempo en volver a esa función. Pero lo que hace es inhibir la vía de la vida de esa plaqueta. Obviamente que después van a aparecer plaquetas nuevas, ¿bien? Pero yo, al asegurarme que hay una unión irreversible, a mí me sirve muchísimo para los pacientes con cardiopatía isquémica, porque yo sé que por más de que le aumente la dosis de otro agonista, no va a haber nada que me saque la unión de esa aspirina con ese receptor. Bien, entonces el único AINE con unión irreversible a la COX es la aspirina. Y es para una función totalmente distinta que no es para el dolor, es para la antiagregación. Y después tenemos los AINES y el paracetamol. Los AINES o los COXIF son específicos para COX-2, que ahora lo vamos a ver, son competitivos. Entonces, como bien creo que dijo Cami, si yo aumento un agonista total, puedo revertir la acción. En este caso no damos un agonista total, simplemente dejamos de administrar el AINES o el COXIF. El paracetamol, ¿por qué no está dentro del grupo de AINES? Porque inhibe a la COX-1 y a la 2, pero solo a nivel del sistema nervioso central. Entonces tiene débil efecto sobre los nervios periféricos. Entonces la primer parte de la vía del dolor, la transducción, va a ser muy débil. 1 gramo de paracetamol, que es lo que generalmente se consume, solo inhibe un 50% de esos receptores periféricos. Entonces, no tiene tanta afinidad por la COX-1, así que antiagregación no va a dar, pero todavía no se sabe bien cómo es su mecanismo analgésico. Se cree que es por la inhibición de endocannabinoides, que endocannabinoides es dentro del dolor, dentro de opioides y también dentro, por ejemplo, de la marihuana. No importa, todavía sigue en estudio porque el paracetamol da analgesia, pero recuerden que el paracetamol es antipirético y analgésico, pero que no inhibe a todos los receptores como lo hace un AINES, solo inhibe un 50% de esos receptores. Entonces, como lo hace solo a nivel del sistema nervioso central, no lo ponemos dentro de AINES porque los AINES están tanto COX-1 y COX-2 y la COX-1 está en todos los lugares. Sí, si acá yo estoy diciendo que solo el sistema nervioso central, bueno, quedan todas esas COX-1 en el cuerpo que no me está inhibiendo. El paracetamol, por otro lado, al no inhibir todos estos receptores y ser solo al nivel del sistema nervioso central, tiene muchísimos menos efectos adversos que un ibuprofeno. No deja de ser, si vos te tomás todos los días de tu vida un paracetamol, un gran efecto adverso. Bien, entonces tenemos aspirina, se une irreversiblemente a la COX. Los AINES y los COXIF son antagonistas competitivos. Y después tenemos el paracetamol,
que inhibe tanto la 1 y la 2, pero solo a nivel del sistema nervioso central. Y recuerden que el paracetamol es antipirético y analgésico. Es decir, desciende la temperatura, la fiebre, por ejemplo, y calma el dolor. ¿Hasta ahí vamos? Bien, bueno, esto es lo que yo decía que quiero que sepan. La selectividad. Hay ciertos AINES que van a solo inhibir la vía de la COX-2 y otros que van a inhibir solo de la COX-1 y otros por igual. Los altamente selectivos de la COX-2 son estos que son rarísimos, que es el etoricoxib y rofecoxib. La verdad que no se usan mucho. ¿Por qué? Porque tienen muchos efectos adversos cardiovasculares. Lo mismo los que son moderadamente selectivos, que es el celecoxib, el diclofenac sí se usa y el meloxicam. Pasa que el diclofenac también tiene muchos efectos adversos cardiovasculares. Los no selectivos es que les da igual inhibir tanto la COX-1 o la 2, que es el ibuprofeno y el naproxeno, que son de gran uso, y los que unen predominantemente la COX-1, y esto de forma irreversible, es la aspirina. Entonces, COX-2 y moderadamente selectivos se usan poco y nada, excepto el diclofenac, que se usa un montón. Mal que se usa un montón y mal que lo vendan así abiertamente, porque da muchos efectos adversos, ¿sí? Los no selectivos, el ibuprofeno y el naproxeno, y el predominantemente COX-1, porque es la vía de las plaquetas, es la aspirina. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Para entender las indicaciones y los efectos adversos que presenta cada uno. No todos los AINES son iguales, ni se indican para lo mismo. No es lo mismo dar un diclofenac que dar una aspirina, o dar un ibuprofeno, o dar un ketorolac, ¿sí? Tienen muchos efectos adversos. El ibuprofeno sería como el más buenito, pónganle, ¿bien? Pero a veces se toma la gente diclofenac como si fuese un caramelo y tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Bueno. Quería ver si acá estaba en orden. Bueno, no, después les subo la listita de cuál es el más seguro a menos seguro. ¿Qué acciones y efectos tienen el AINE paracetamol? Analgesia, antiinflamación y antipirético. Analgesia es lo que primero estamos buscando. Si estamos hablando de dolor, bueno, estamos hablando de cómo tratamos este dolor. Pero recuerden que los AINES no solo tratan el dolor, sino también la disminución de la temperatura y la inflamación. Los analgésicos, efecto periférico inhibiendo la prostaglandina E2, que se acuerdan que era vía de la COX-2, y la prostaglandina I1. Y si es a nivel central, es el paracetamol. Es decir, que a nivel periférico siempre tenemos COX-1. Entonces siempre va a estar ahí actuando los AINES. Y a nivel central, recuerden que actúa solo los AINES también actúan a nivel central, pero propiamente el sistema nervioso central es el paracetamol. Por eso también es analgésico. Se cree que es por los endocannabinoides, no se sabe bien el mecanismo, pero sí se sabe que inhibe la liberación de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central. Y acá viene el tema, lo antiinflamatorio. Inhibe la COX-2, disminuye los componentes inflamatorios. Eso sería la antiinflamación. El paracetamol no es antiinflamatorio porque no inhibe la COX-2 periférica. Porque esta es la justificación, no importa, porque en pH ácido de la inflamación hay mucho peróxido. Entonces, cuando hay paracetamol, si hay piróxido no puede actuar, entonces no va a poder funcionar. Ustedes lo que se acuerden sí o sí es que el paracetamol no es antiinflamatorio, no me sirve para la inflamación, solo me sirve para el dolor y para la disminución de temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no inhibe la COX-2 periférica. Pregunta de examen. ¿Por qué el paracetamol no es antiinflamatorio? Porque no inhibe la COX-2 periférica, ¿sí? ¿Se entendió eso? Por eso siempre lo ponemos aparte al paracetamol. Se usa muchísimo y está bueno el paracetamol. Pero recuerden que no es antiinflamatorio. Bien. Y antipirético, los AINES por inhibir a la COX-2. Recuerden que la prostaglandina E2 también se encargaba de la temperatura. Van a inhibir la COX-2 del hipotálamo. El hipotálamo es una estructura del sistema nervioso central y la bloquea. Y el paracetamol, como dijimos que también actúa en el sistema nervioso central, inhibe a un mediador que tiene el hipotálamo, que es el pirógeno endógeno, que es parte de la vía de la fiebre. Entonces, para resumir y para que les quede claro,
analgesia tanto todos los AINES como el paracetamol. ¿Por qué? Porque inhiben las prostaglandinas tanto a nivel periférico y central. Periférico van a ser los AINES, también van a inhibir el sistema nervioso central, y el paracetamol bien analgesia central, ¿sí? Antiinflamación o antiinflamatorios es por la inhibición de la COX-2, lo hacen todos los AINES y no el paracetamol. ¿Por qué? Porque no inhibe la COX-2 periférica. Y antipiréticos, los AINES inhiben la COX-2 a nivel del hipotálamo, porque recuerden que los AINES también actúan a nivel del sistema nervioso central, y el paracetamol específicamente a un pirógeno endógeno que es parte de la vía de la temperatura, ¿sí? Los dos, el antipirético, siempre tienen que actuar a nivel del sistema nervioso central porque el centro termorregulador está dentro del sistema nervioso central. Analgesia, antiinflamación y antipiréticos, ¿sí? Y dentro de antiinflamatorios, ahora vamos a ver los glucocorticoides, ¿bien? Pero por ahora AINES y paracetamol. Bueno, empecemos con cada función. Antiagregantes. El único grupo de AINES que son antiagregantes es la aspirina a dosis bajas, porque si yo aumento las dosis va a inhibir el dolor. No se usa mucho porque tiene muchos efectos adversos, ¿sí? Entonces yo doy aspirina a dosis bajas, menos de 3,25 miligramos día, la famosa aspirineta que ya la vimos 10.000 veces, porque inhibe la COX-1 en plaquetas y el tromboxano 2. Más que nada acuérdense de la COX-1 y que es de forma irreversible. Importante, no impide la producción de prostaglandina I1 por el endotelio de los vasos. Entonces va a haber vasodilatación, es decir, la inflamación va a seguir estando. A mí lo que me interesa acá es que no haya ese tapón de plaquetas. Entonces la aspirina en este caso no se usa para el dolor, pero siempre hay que explicarla porque es un AINE, ¿bien? Porque dentro de la vía del ácido araquidónico aparece las prostaglandinas que generan que vengan las plaquetas. Entonces yo quiero dar un fármaco que me inhiba eso, y ahí tenemos la aspirina. Pero recuerden que la aspirina no es para tratamiento de dolor, en realidad sí se puede usar para tratamiento de dolor, pero se usa para la antiagregación y siempre a dosis bajas. Dosis altas no genera antiagregación plaquetaria. Vamos a ver que está entrando alguien. ¿Se entendió? Dosis bajas de aspirina se da. ¿A qué pacientes se les daba aspirina? Bien, perfecto. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre, bien, de toda la vida. Ojo, igual sigue pasando, pero hace un tiempo, gracias a las propagandas de la tele, hablaban de la aspirina como si fuese comerse un Subus. Y la gente empezó a tomar la famosa aspirineta como nada y se empezó a antiagregar. Entonces empezaron a tener un montón de hemorragias. O sea, si el paciente tiene una hemorragia, la empeorabas porque estabas antiagregado. Y no tenía forma, antiagregado, y otra cosa también es anticoagulado. Pero esto es antiagregado. Entonces uno atendía al paciente y después se enteraba que tomaba aspirina como si fuese un Subus. No, chicos, está bien, la aspirina no tiene tanto efecto adverso, pero se lo damos a ciertos pacientes con el antecedente de cardiopatía isquémica como angina estable, inestable o infarto agudo de miocardio. Por favor, si conocen a alguien que toma la aspirineta porque lo vio en tele, le dicen que no. Ahora creo que bajó un poquito, pero en un momento estaban todos que tomaban la aspirineta, o muchos abuelos, la aspirineta es como el mate de cada día, ¿sí? Recuerden que es un fármaco que genera antiagregación plaquetaria, las plaquetas están por algo y las necesitamos, pero como estos pacientes tienen tanta posibilidad de hacer un trombo o un émbolo, bueno, empecemos a disminuir las probabilidades, como por ejemplo con la utilización de aspirina y los otros fármacos que ya vimos, ¿sí? Ojo con la aspirina. Bien. Ahora sí pasamos a los AINES que no sean aspirina. Es importante que los AINES tienen dosis techo analgésica. ¿Qué significa eso? Yo llego a un punto de la cantidad que doy que te da esa analgesia, esa disminución del dolor. Por más de que yo te aumente la cantidad de dosis de ibuprofeno, por ejemplo, si te tomaste 5 pastillas ese día, no te va a aumentar la analgesia, lo que te va a aumentar es la cantidad de efectos adversos, y eso es lo que los pacientes no entienden.
y empiezan a mezclar y, por ejemplo, ibuprofeno con diclofenac. No tiene sentido porque hasta llega un punto que hasta ahí inhiben en realidad inhiben la vía de la COX-2, pero si tu dolor es persistente o hay que ver qué dolor estás teniendo y por qué, no sirve de nada que vos te hagas un cóctel de ibuprofeno, diclofenac y ketorolac, porque no va a aumentar su efecto farmacológico, porque su techo analgésico es hasta ahí, hasta acá voy, dicen los AINES. Y por eso es que el dolor tiene los escalones del dolor, porque yo tengo que saber que hay ciertos dolores que con AINES van joya y otros dolores, como por ejemplo en la última parte de un cáncer y estamos hablando de un tratamiento paliativo, con un AINES no le va a hacer nada a ese paciente. Es por esto que cuando el dolor persiste, tiene otras características o es de otra intensidad, la OMS recomienda pasar a opioides. Siempre, siempre indicado por un médico o una médica, ¿sí? Entonces, y a ustedes también les digo, si les duele mucho algo y ya se tomaron un ibuprofeno hoy a la mañana, se toman un ibuprofeno a la tarde y a la noche prueban con un ketorolac y sigue el dolor, vayan a consultar porque algo está pasando. Y hay veces que no entienden los pacientes que capaz ese dolor no se soluciona con la inhibición de la vía del dolor, sino buscando la causa de ese dolor. Ojo, ojo, porque también muchos pacientes se automedican con ibuprofeno, generan analgesia y están inhibiendo el dolor, que es un signo de alarma del cuerpo. El cuerpo te está diciendo que algo está pasando. Ahora, si tenés una contractura y nada más de dolor y te tomas un AINES, bueno, pero ojo, porque capaz esa contractura es un infarto agudo del miocardio. Hay que ver qué pacientes. ¿Sí? Esto ahora no quiere decir que ustedes no se pueden tomar un ibuprofeno, obvio, chicos. Pero tengan mucho cuidado y más que nada de las personas viejas. ¿Por qué? Porque ya de por sí los ancianos tienen una disminución del umbral del dolor. No lo sienten tanto. Y además asocian un ibuprofeno y capaz esos pacientes están teniendo un infarto de cara inferior de miocardio y no se dan cuenta. Entonces, pregunta de parcial y para que ustedes también lo sepan. Tiene dosis techo analgésica. Hasta ahí llegan los AINES. Por más de que yo me tome 10.000 ibuprofenos, no va a modificarse eso. Entonces busquemos la causa y se consulta a ver qué pasa. En el caso de que encontremos la causa, vemos que el dolor no mejora, bueno, pasamos unos opioides. Y generalmente ahí, a esos pacientes, en el caso de que, por ejemplo, sea un dolor neuropático, se deriva un neurólogo o un neurocirujano. Porque no puedes recetar en guardia una metadona porque sí, ¿bien? Sí, por supuesto, la utilización dentro del hospital. Y en el caso de los pacientes con cáncer y que ya está en tratamiento paliativo, los médicos que ejercen esa especialidad también tienen la posibilidad de dar opioides. ¿Se entendió lo del techo analgésico? Bien. Bueno, la cinética, ¿se acuerdan que les dije que en cada fármaco íbamos a ver los dos primeros TPs? En base a la aspirina, es una droga ácida que tiene metabolismo hepático con cinética de orden 0. Que yo no me quise meter mucho en esto, pero en esto hablemos un poquito. A dosis altas, cuando yo le doy mucha aspirina, se satura de concentración de aspirina y aumenta la concentración del producto de la aspirina en la sangre. Y por eso genera un pH ácido. Tiene eliminación renal, ¿por qué? Porque tiene metabolismo hepático, se hace hidrosoluble y se elimina. ¿Bien? El resto de los AINES todos tienen metabolismo hepático y excreción renal. Y tienen alta unión a proteínas. Y recuerden que un fármaco unido a proteínas no puede tener su efecto farmacológico. Por consiguiente, tiene que pasar por el hígado, liberarse de esas proteínas, hacerse hidrosoluble y ahí se puede eliminar. Por consiguiente, ustedes van a saber que generalmente los AINES se dan por vía oral, si tiene metabolismo hepático, no va a tener siempre la misma biodisponibilidad. Pero, en líneas generales, tiene muy buena biodisponibilidad y yo no tengo que aumentar mucho la dosis para igualar esa biodisponibilidad. Siempre se usa la misma y es igual. Pero sí recuerden que tiene metabolismo hepático. El paracetamol es una droga básica, no se une muy bien a proteínas y también tiene metabolismo hepático. Ojo, siempre recuerden, todo fármaco que tiene metabolismo hepático hay que ver en qué paciente se lo damos. Si es un paciente con insuficiencia hepática, por supuesto que no. Si es un paciente con cirrosis, fijémonos, porque no va a tener esa metabolización, o muy poquito. No es que el cirrótico no tiene un hígado funcionante, pero funciona muy poco, ¿sí?
Entonces siempre hay que tener cuidado. Capaz a un paciente cirrótico que está internado con mucha clínica de la cirrosis, le damos un AINES y no le hace nada. ¿Se entendió eso? Y la aspirina también tiene metabolismo hepático. Bien. Bueno. Esto es importante también. Tanto la vía oral y la vía parenteral son iguales. O sea que es lo mismo darlo por vía intravenosa o por darlo por vía oral porque su eficacia es lo mismo. Lo único que va a cambiar es que si ustedes dan por vía endovenosa, ¿qué pasa? Exactamente, no pasa por el hígado. Entonces yo tengo la función en ese momento. Entonces hay ciertos dolores que al paciente uno no se le da intravenosa. Generalmente le dan ketorolac, es como les encanta, está siempre en las guardias, dan ketorolac y en ese momento el paciente tiene analgesia. Vía oral tardás un poquito, vos te tomas un ibuprofeno y no tenés analgesia a los 5 minutos, tarda un poco, ¿bien? Pero la eficacia, el efecto farmacológico, ¿sí? Es el mismo. Yo con esa dosis voy a tener el mismo efecto, solo que capaz uno tarda un poquito más y otro tarda un poquito menos, ¿bien? Pero por el simple hecho de la farmacocinética que ya hemos visto, ¿bien? Entonces tenemos dolores leves, moderados, y después ya tenemos dolores más fuertes que usábamos opioides. Entonces, lo usamos para dolores leves moderados, para antiinflamación, menos el paracetamol, porque recuerden que el paracetamol no es antiinflamatorio. De forma antiagregante usamos la aspirina a dosis bajas y para antipiréticos, es decir, si tienen fiebre, damos un ibuprofeno. Algunas dosis, que estas dosis, vieron que yo nunca los jodo mucho con las dosis, pero de los AINES sí sépanlas. Tanto ustedes como futuros enfermeros y enfermeras y para su vida en general, porque acá es donde se pasan de dosis de AINES. Aspirina 300 a 1000 miligramos día cada 4 o 6 horas. Bien, y con esta dosis es analgésico y antiinflamatorio, es un montón. Cuando les dijimos que la aspirina se usa a bajas dosis de 70 a 325 miligramos. Si yo lo doy a esta cantidad, genero analgesia y antiinflamación. ¿Se usa? No, rarísimo. Bien, pero para que sepan, si se pasan de esa cantidad, ya pasamos a tener otra función y no antiagregante. Entonces, capaz el paciente piensa que está siendo antiagregado y no está siendo antiagregado, sino que está teniendo una analgesia o una antiinflamación. Entonces, el paciente piensa que se está tratando por la antiagregación y aparece nuevamente con una angina estable o una angina inestable. Eso es importante también. O muchos perdón, chicos, tengo una tos. Muchos pacientes, ancianos, se olvidan de tomar la medicación o se olvidaron que la tomaron, toman otra aspirineta más, se pasan de dosis y no tienen su efecto antiagregante. Entonces es súper, súper importante. Además de que aumenta los efectos adversos, no estoy cumpliendo con la función esencial que era la antiagregación. ¿Se entendió? Si bien no se usa tanto como analgésico antiinflamatorio, hay que tenerlo en cuenta cuando tomas mucha aspirineta. Ibuprofeno. 1200 miligramos día para analgesia y antipirético, es decir, 400 o 600 miligramos cada 4 o 6 horas. Y si queremos generar una antiinflamación, 1600 miligramos a 2400 miligramos día. Generalmente el ibuprofeno viene de 400 o 600, ¿sí? Lo ideal, chicos, es máximo por día 1200. Puedes irte hasta 2400 miligramos día. Podés tomarte 4 ibuprofenos en el día. No sería lo ideal. Con 2 ibuprofenos por día estaríamos bien. Cada 6 horas. Si es mucho el dolor y no aguantan, cada 4 se puede dar. Recuerden, si te tomas 2 ibuprofenos de una, no te va a dar más efecto. ¿Se entiende? También tengan en cuenta de qué persona estamos hablando. Si es una nena o un nene de 11 años, con 400 miligramos capaz vamos bien. Nosotros que ya estamos más grandes, con 600 miligramos vamos a estar bien. 400 raro que nos haga mucho efecto. ¿Sí? Diclofenac. Analgesia con 50 miligramos por día estamos. Y antiinflamatorio ya pasamos a 150 miligramos día cada 12 horas. Paracetamol. Antipirético de 500 a 1000 miligramos día, es decir, 1 gramo, que es la que están tomando todos ahora con COVID, cada 6 horas. Máximo 4 gramos por día, es decir, máximo 4 paracetamol por día.
Yo he escuchado, más cuando se van a vacunar, y ténganlo en cuenta, que le dicen a las personas que ahora salen de vacunarse y dentro de una hora se toman un paracetamol. ¿Por qué? No hay por qué. ¿Por qué yo ya voy a entrar a tomar paracetamol si no tengo síntomas? ¿Sí? Entonces, más que nada, y no solo con las personas de mayor edad. Bien, yo ya llevé a mi abuela tal cual. Yo cuando salió mi abuela, dos, bien, además le dicen más de uno. Salió mi abuela y dice, no, me tengo que tomar un paracetamol. ¿Por qué? ¿Por qué? Está mal eso porque están medicando sin que tenga sintomatología. Sí, es verdad, con eso es... Sí. Sí. Ah, no tengo idea en niños. Pero te lo busco y te mando. No tengo idea. ¿Cómo? Sí, pero yo pediatría, chicos, pero te lo busco. No sé la dosis en niños. No lo sé. Disculpen. Sí, y yo justo niños no sé mucho, pero eso los busco si no. Bien. Hablando de vuelta con esto, y para que lo tengan en cuenta, no se va a morir esa persona si toma un paracetamol post vacunación. Obvio, no nos vayamos a ese extremo. Pasa que uno, al recomendar un fármaco, no sabe cómo la otra persona va a utilizar ese fármaco. Y eso para cualquier fármaco en general. Entonces, díganme personas más cumplidoras con el tratamiento médico que las personas adultas mayores. Si el médico o la médica le dice que tomen esto, lo toman. Obviamente que hay personas que no. Pero vieron que son a rajatabla, lo respetan. Ojo, porque llegan a su casa y se toman un paracetamol. A las 2 horas se toman otro y así capaz lo toman por 2 semanas porque el médico en la vacunación les dijo que lo tome. Y al mismo tiempo esos pacientes están con tratamiento antihipertensivo. Entonces, ¿por qué damos paracetamol si no sabemos cómo es ese paciente? Repito, un paracetamol no les va a hacer nada. Y si esos pacientes tienen sintomatología de COVID o por la vacuna o porque tienen COVID, bueno, les damos paracetamol. Pero no hay que olvidarnos, y más que nada que se lo dicen a gente de mayor edad, que casi todas esas personas que están ahí están medicados para antihipertensión. Entonces está mal eso. Uno no va a hacer nada, pero recuerden que pueden tomar más. Y puede ser que ese uno también les dé un pico hipertensivo. ¿Se entendió, no? Bien. Sí. Exactamente. Bueno, totalmente. Obvio que si tienen dolor, se le puede administrar un AINES / paracetamol, pero siempre que lo vea un médico o una médica, porque si el paciente o la paciente tiene el cóctel de cardiopatía isquémica más de hipertensivos y de insuficiencia cardíaca y le estamos dando un fármaco que revierte todo eso, estamos en un gran problema. Obvio, no vamos a querer que el paciente tenga dolor. Otras veces también pasa que capaz el paciente tiene un cáncer, le estás dando paracetamol, como no va a controlar con paracetamol o con un ibuprofeno, se enchufan 5 paracetamoles en el día. Entonces, ojo, tengan cuidado más que nada con sus familiares, con gente que conocen y van a luchar toda su profesión con la automedicación y porque la vecina o el vecino les dijo que el paracetamol estaba bueno. Sí. ¿Qué mandas?
¿por qué 3 o 4 veces? ¿Pero tiene síntomas tu mamá? No, bueno, entonces no es necesario. No es necesario y más si es una paciente oncológica. No le va a hacer un efecto adverso grande, pero decirle yo no sabía que le decían 3, 4 veces, chicos. Máximo 4 por día, ya les están indicando que por día tomen 4. ¿Por qué? ¿No? Como indicación, cuando salen de vacunarse les dicen que tomen paracetamol. Yo porque frené a mi abuela, pero atrás de mi abuela salían 20 ancianos más. Así que ténganlo en cuenta, si conocen personas que les dicen eso, ojo, igual quédate tranquila, no me acuerdo quién me habló, no le va a pasar nada a tu mamá con la utilización del paracetamol, ¿sí? Yo no quiero que ahora tengan miedo por esto, sí que seamos siempre respetuosos con la utilización de los fármacos, ¿m? Porque como son de venta libre, además de que son venta libre, los recomiendan justo, el momento de vacunación es un momento muy sensible para todos. Ir ahí a vacunarte y te dicen que te tenés que tomar un paracetamol porque te va a dar síntomas, vos de una vas y te compras el paracetamol. Sí, tenelo ahí en la mesita de luz porque te puede dar síntomas la vacuna, eso es verdad, y ahí sí tomalo, pero ya decirle a una persona que tome 3 a 4 paracetamoles por día es un montón. O porque ahora vamos a ver todos los efectos adversos. Bien, gastrointestinal es el primer efecto adverso que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Dijimos que las prostaglandinas lo que hacen es aumentar la protección gástrica. Entonces, ¿yo qué hago con el aire? Inhibo esa vía, entonces inhibo el medio protector. Cuando veamos úlcera péptica, etcétera, si los digo así simple, la úlcera se da porque hay un desequilibrio entre los mecanismos lesivos y mecanismos protectores. Entonces, aumenta, por ejemplo, el pH ácido, aumenta, por ejemplo, la presencia de una bacteria que es el Helicobacter pylori y disminuyen los mecanismos protectores, como por ejemplo la vía de la prostaglandina. Entonces, se empieza a lesionar la pared del estómago y se genera una úlcera. Obviamente, con tomarse un ibuprofeno no vamos a generar una úlcera, pero esos pacientes, si toman todos los días, generalmente, ¿saben cuándo les pasa esto? Cuando tienen dolores articulares, por la vejez, empiezan a tomar ibuprofeno todos los días, o ketorolac, que es más gastrolesivo todavía, empiezan a tomar todos los días y terminan con una úlcera. Y no toman un protector de la mucosa, no toman, por ejemplo, no me sale, los IBP. Ay, chicos, el omeprazol, gracias, no me salía el nombre. No toman omeprazol. Entonces no tienen ningún medio que proteja eso. Entonces, tenemos dos tipos de efectos adversos, locales y sistémicos. Locales les pueden dar náuseas y vómitos, casi siempre todos los fármacos tienen ese efecto adverso, diarrea, más raro, y sistémicos generan úlceras, dispepsia, pirosis, gastritis erosiva, complicaciones gástricas que van lesionando de a poquito, ¿sí? La pared gástrica. Una gastritis erosiva, gastritis es la inflamación de la mucosa gástrica y erosiva que va erosionando de a poquito. ¿Sí? Se erosiona toda la pared gástrica y si yo ya tengo una disminución del grosor de la pared, estamos muy cerca de generar una úlcera, ¿sí? Entonces podemos dividir a los pacientes según el riesgo de toxicidad gastrointestinal que tienen. Alto riesgo tienen 3 o más factores de riesgo o antecedentes de úlcera gastrointestinal complicada. Entonces, si el paciente ya les dice que tiene un antecedente de una úlcera, o es un paciente alcohólico, o es un paciente tabaquista, o ya les dice yo tengo mucha acidez desde siempre, no vamos a encajarle 4 paracetamoles por día. No vamos a encajarle 4 ibuprofenos por día, ¿sí? Moderado riesgo, ¿qué son? Pacientes que tienen más de 65 años, utilizan altas dosis de AINES que ustedes ya saben, antecedentes de úlceras no complicadas. Cuando hablamos de úlceras gastrointestinales complicadas es, por ejemplo, cuando se perforan y ahí hay una hemorragia digestiva alta. Cuando no son complicadas es que está la úlcera, pero no generó mucha sintomatología ni se perforó, que eso sería la mayor complicación. Y el uso concomitante de otros AINES, incluido aspirinas. Muchos pacientes de más de 65 años utilizan aspirina. O utilizan anticoagulantes o glucocorticoides, ¿sí? Entonces, ojo con estos y los de bajo riesgo que no tienen ningún factor mencionado, como quizás nosotros, supongo que la mayoría que estamos acá,
no tenemos tanto riesgo gastrointestinal, entonces podemos utilizar los AINES. Pero si yo ya tengo un paciente de 70 años que toma aspirina todos los días, que tiene el antecedente de ser tabaquista desde los 18 años y tener un antecedente de infarto agudo del miocardio, no le vamos a dar grandes dosis de AINE o paracetamol. Y en el caso de ser necesario, que ahora vemos el cuadrito, no está todavía, le daremos un protector de la mucosa gástrica, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Otro factor de riesgo es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria gram negativa que es una de las principales causas de úlcera péptica, tanto gástrica como pilórica. Esta bacteria lo que hace es aumentar los mecanismos lesivos en el estómago y genera la ruptura de la pared, dígase úlcera. Ese es otro factor de riesgo. Si usted ya tiene el diagnóstico de presencia de Helicobacter pylori, tampoco le vamos a dar un AINE. Pero eso lo vamos a ver bien en úlcera. Sí, ténganlo en cuenta ahora. Bien, como dijimos, los AINES aumentan 3 veces el riesgo, ¿sí? Entonces, el cuadrito en rojo lo tienen que saber, porque así saben cómo indicar un AINE o un paracetamol. Sin riesgo gastrointestinal, el paracetamol, por eso es buenísimo, buenísimo. A ver, tiene sus efectos adversos, ¿no? Pero también por eso se receta paracetamol ahora en situación COVID, porque nosotros sabemos que no le estamos dando a los pacientes un fármaco que sea gastrolesivo, con lo frecuente que son los efectos adversos gastrointestinales de los AINES. Entonces, sabemos que el paracetamol es analgésico. Bien, ¿qué es lo que más tienen los pacientes con COVID? Dolor muscular. Se mueren del dolor muscular y se los digo yo, que tuve COVID, mucho dolor muscular. Antipirético, levantan fiebre. Listo, genera el paracetamol. No me da efectos gastrointestinales, listo, démosle paracetamol. Pero no porque sí, porque tiene síntomas. Bajo riesgo el ibuprofeno. El ibuprofeno también está bien, por eso le dice toma paracetamol o ibuprofeno. Pasa que entre el paracetamol y el ibuprofeno mejor darle el paracetamol porque tiene menos efectos adversos. Y después acá tenemos los COX-2. Los COX-2 no tienen casi nada de efectos gastrointestinales, pero tienen muchos efectos cardiovasculares, por eso ni se usan. Entonces sí, muy lindo, no me va a dar una úlcera, pero capaz sí me genera vasoconstricción y, por ejemplo, un pico hipertensivo. Ahora lo vamos a ver. Mediano riesgo, aspirina, naproxeno, indometacina, que la indometacina es la que se usa en pediatría, meloxicam y diclofenac. Entonces, ojo con el diclofenac, porque el diclofenac aparece en la propaganda en la tele. Diclofenac te trata el dolor, no sé cómo dice, es lo mejor que te puede pasar. Entonces, las personas toman todos los días 4 diclofenac. Me aparecen con una úlcera o con síntomas gastrolesivos. Acidez, reflujo, dolor, epigastralgia, que es dolor en el epigastrio, y alto riesgo gastrointestinal es el piroxicam y el ketorolac. El ketorolac está último, es de los menos seguros de los AINES, ¿bien? ¿Se usa? Se usa. Pero ojo, porque a veces el ketorolac lo tienen en las casas y lo toman como nada. Entonces, en cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, lo mejor sería tomar un paracetamol o un ibuprofeno. Los demás vemos. Y recuerden, por más de que mezclen ibuprofeno con ketorolac, no van a tener más analgesia, porque tienen techo analgésico todos. Entonces, a mí no me interesa ninguno me va a dar un más efecto que el otro. A mí lo que me interesa es qué efectos adversos me da. Por eso, repito, no es lo mismo darle a un paciente ketorolac que paracetamol. Bien. Cardiovasculares. Descompensan la hipertensión e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? ¿Qué hacen? Retienen sodio y agua. Justo lo que no quiero que pase, porque si yo retengo sodio y agua, aumento el volumen. Y si aumentaban el volumen, ¿se acuerdan qué pasaba? ¿Se acuerdan? Bien, entonces, eso sería la gran complicación. Bien, entonces, si yo justo con los antihipertensivos lo que hago es eliminar sodio y agua, acá la estoy reteniendo. Entonces, ojo, capaz son pacientes que se tratan con enalapril, etc. Tienen dolor de muela. Empiezan a tomar ibuprofeno, porque no da más hasta que vayan a ver al odontólogo o la odontóloga, y se toman la presión y están teniendo 160, 110. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ojo, están tomando unos AINES. Y eso siempre hay que preguntarlo también,
Fíjense, cuando ustedes hagan el triage o cuando lleguen a la guardia, le pregunten, ¿tomaste algo? Siempre hay que preguntar si tomaron, no le digan, ¿tomaste AINES? Porque la gente no sabe que es un AINES. ¿Tomaste ibuprofeno? ¿Tomaste paracetamol? ¿Tomaste ketorolac? Todos. Algunos capaz tomaron, ¿bien? Y es por eso que tiene pico antihipertensivo. Ojo, capaz el paciente está teniendo otra cosa, ¿no? Pero es una de las causas. Aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Al exacerbar la tensión arterial y la insuficiencia cardíaca y porque además tiene un efecto protrombótico. Entonces, ¿qué tenemos en aumento? ¿Qué mayor riesgo? Infarto agudo de miocardio, ACV y muerte. A ver, de vuelta. No por tomar un ibuprofeno te va a dar un infarto. ¿Ok? Pero si estamos ante un tratamiento de como repito, antihipertensivo para insuficiencia cardíaca y para cardiopatía isquémica y a su vez toman todos los días un AINES, ojo, porque estamos haciendo todo un tratamiento cardiovascular al cohete, porque estamos contrarrestando todos los efectos con un AINES. Y eso siempre hay que preguntárselos a los adultos mayores, porque como tienen, como les dije, dolores articulares, se enchufan diclofenac. Siempre. Casi todos están tomando algún AINE, porque lo vieron en la tele o porque se lo dijo el vecino, por lo que sea, ¿bien? El mecanismo es por el predominio e inhibición de la COX-2 endotelial, entonces pierdo el efecto antitrombótico, ojo, y pierdo el efecto sobre las plaquetas. Entonces, en vez de antiagregar, estoy generando más agregación. El riesgo cardiovascular es mayor cuanto más selectivo es el AINES por la COX-2, ¿sí? Por eso les digo que estos heterocoxib, rofecoxib, raro que se usen porque tienen muchos efectos cardiovasculares. Entonces, altamente selectivos de la COX-2, heterocoxib y rofecoxib. Moderadamente selectivos, celecoxib y diclofenac. Con dosis de 120 miligramos día aumenta el riesgo cardiovascular al 60%. Entonces, ¿está bueno tomar diclofenac? No, está mal, no está bueno tomar diclofenac. Si te duele algo, preferible tomarte un ibuprofeno o un paracetamol, ¿sí? No selectivos, el ibuprofeno, dosis mayores a 2.400, que era lo máximo que había que tomar por día, tiene riesgo cardiovascular. Naproxeno demostró ser el de menor riesgo, ¿sí? Recuerden que el naproxeno y el ibuprofeno estaban ahí, peleando, pero es mucho mejor el ibuprofeno. Para todos los años el riesgo aumenta con la dosis, menos el naproxeno que permanece en la concentración por debajo de la tóxica. No importa, el naproxeno sería como el mejor en lo que son efectos adversos cardiovasculares, pero en la utilización es el mejor el ibuprofeno. Nunca un heterocoxib, un rofecoxib, porque esos tienen muchos efectos cardiovasculares. Entonces, se siguen explicando, se siguen describiendo, a veces se dan, pero la verdad que se usan muy poco, porque está totalmente demostrado que aumentan el riesgo de tromboembolismo. Entonces, hay que tener dos cosas en cuenta, gastrolesivos y cardiovasculares. Y acá tenemos la unión de los dos, el riesgo gastrointestinal con el riesgo cardiovascular. Entonces, esto, acá es por eso que yo les repito tantas veces que hay que tener cuidado en los centros vacunatorios que les están diciendo tomen paracetamol o ibuprofeno. Porque en ningún momento se fijaron si esas personas tienen riesgo cardiovascular o riesgo gastrointestinal. Y lo dieron como nada. Entonces, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular bajo y también tiene un riesgo gastrointestinal bajo, le damos AINES solos, ¿sí? Obviamente siempre los que menor riesgo gastrointestinal tengan y a una baja dosis. Le damos un paracetamol. Está bien. Nosotros, supongo que casi todos los que estamos acá, tenemos riesgo cardiovascular bajo y riesgo gastrointestinal bajo. Listo, tomen el paracetamol o un ibuprofeno. Está bien. Ahora, si ya tienen antecedentes de acidez o fuman hace 20 años, pero tienen un riesgo cardiovascular bajo, que igual ya con el tabaco lo aumentaríamos un poco, podemos dar un AINES más un IVP. IVP, dígase el omeprazol, pantoprazol, ¿sí? O COX-2, pero los COX-2 olvídenselos, este cuadro quedó viejo, COX-2 no. Y si tienen un riesgo gastrointestinal alto, sí es posible usar otros medicamentos, porque no queremos lesionar más la mucosa gástrica. Ahora, si tiene riesgo cardiovascular alto, le vamos a dar naproxeno, que era el mejor en el cardiovascular, más un IVP, porque no importa que tenga bajo riesgo gastrointestinal, ya el hecho de que tenga riesgo cardiovascular alto, a mí me hace tener que proteger la mucosa gástrica porque
siempre están muy relacionadas. Entonces siempre acuérdense, en riesgo cardiovascular el naproxeno el mejor, acá ya cuando tienen moderado IBP, y cuando tienen riesgo gastrointestinal y riesgo cardiovascular alto, evitemos los AINES, el COX-2, olvídenselo, utilicemos otro tratamiento, fijémonos, vemos si pasamos un opioide o vemos cómo controla el paciente. Capaz el paciente no necesita un AINE y capaz necesita terapia conductiva conductual, ¿sí? Ojo con el tratamiento del dolor, porque hay ciertos pacientes que piensan que solo van a calmar su dolor dependiendo de un fármaco y hay que fijarse de dónde viene ese dolor y que capaz con terapia ese dolor también disminuye. Hay muchos pacientes que tienen siempre mucho dolor por todo. Empiezan terapia y los disminuyen completamente. Más que nada eso pasa en intestino irritable. Los pacientes empiezan a tomar paracetamol y AINE porque les duele mucho el abdomen y al final tienen diagnóstico de intestino irritable, que es un diagnóstico como muy general, y con terapia, les digo en serio, con terapia psicológica, baja muchísimo el dolor. Obviamente que hay otros pacientes, capaz si tienen un proceso oncológico o una neuropatía, que sí, está bien el tratamiento psicológico, pero vamos a tener que probar con otro tipo de medicamento para el dolor. ¿Se entiende? Este cuadrito es súper importante. Entonces, si estudiamos específicamente cómo prevenir estos efectos adversos, cómo vamos a dar paracetamol o un ibuprofeno como si fuese un SUBUS. ¿Se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, más efectos adversos, renal, algunos son nefrotóxicos. Hipersensibilidad no te dan alergia, los AINES y el paracetamol, eso es mentira, no te aumenta ni el asma, ni la rinitis, ni el edema, no. Si vos tenés un proceso alérgico, es por fuera del AINE, ¿sí? Lo que te puede llegar a dar efectos adversos, también, alergia, ¿qué puede ser de ese fármaco? Que siempre se los digo. ¿Cómo se dice eso? Los excipientes, perfecto. Entonces hay veces que toman un ibuprofeno, les dio un eritema general, y dicen, che, yo soy alérgica al ibuprofeno. No, pará, fíjate, probá con otra marca. Capaz esos excipientes a vos te daban alergia porque tenían tal cosa que a vos te daba alergia, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta eso, no ya culpar directamente al fármaco. Paracetamol tiene riesgo de hepatotoxicidad con dosis de 10 a 15 gramos día, más raro. En el embarazo, esto, prolongan el trabajo de parto, ¿sí? Que eso no está bueno. Y cierre prematuro del ductus, que es cuando en el corazón de un bebé hay un conducto, ¿sí? Entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, bien, que eso permite que el bebé tenga... ¿Cómo? El agujero oval es otro, pero el ductus es entre la pulmonar y la aorta. Eso es normal, pero cuando lo cierra prematuramente no genera una buena oxigenación del bebé y pueden ser grandes complicaciones. Pero más que nada es porque prolonga el trabajo de parto. En el embarazo no se da AINES, no se da. Y después tenemos el síndrome de Reye, que es más raro, es una encefalopatía asociada a la disfunción hepática por uso en niños con enfermedades virales. Entonces el paciente tiene una faringoamigdalitis viral, le damos un AINE y me da este efecto adverso. Más raro, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, contraindicaciones, como les dije, embarazo y lactancia, en trastornos de la coagulación, hemofilia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática. Recuerden que es bastante, repito, si utilizas uno no, si utilizas mucho sí es nefrotóxico. Y como tiene metabolismo hepático, si yo tengo insuficiencia hepática no le vamos a dar un AINE. Hipersensibilidad solo en el momento del asma, porque recuerden que justo inhibe la vía de la broncodilatación, pero más raro, ¿sí? Y ancianos, ojo, precaución por todo lo que estuvimos hablando. El aspirina en niños no se da, ¿sí? Interacciones, antiácidos alcanizan el medio e impiden la absorción, entonces no vamos a tener un efecto de los antiácidos, pero más que nada los diuréticos y antihipertensivos porque disminuyen su eficacia. ¿Se acuerdan que a veces que si mezclábamos dos fármacos generaban una sinergia, es decir, que aumentaban el efecto y otras veces generaban un antagonismo? Recuerden los diuréticos y los antihipertensivos.
Y los anticoagulantes aumentan el sangrado. Entonces, si yo además estoy tomando anticoagulantes de un AINE, tengo más posibilidad de no coagular. Bien. ¿Se entendió, AINES? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Pasamos a glucocorticoides. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Todos? Bien. Bueno. Sí. Quédense tranquilos. La primera parte se cortó, así que les voy a subir 2 videitos. Bueno, glucocorticoides. Bien, los corticoides se usan muchísimo, pero tienen muchísimos efectos adversos. Eso como base de saber corticoides. Y tienen una vía muy distinta a la de los AINES. Los corticoides se usan para antiinflamatorios. Lo que yo quiero evitar es la inflamación. No son ni analgésicos ni antipiréticos, no. Lo que hacen es inhibir la inflamación. Obviamente que un proceso inflamatorio me puede dar aumento de la temperatura, me puede dar dolor, ¿sí? Pero la vía no tiene nada que ver con la del ácido araquidónico, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que el hipotálamo, no sé si lo vieron el año pasado, se encuentra en el sistema nervioso central? ¿Algo de eso vieron? ¿Saben dónde está? ¿O qué hace? Bien, los latidos del corazón, no. El hipotálamo es el que se encarga más que nada de la secreción hormonal y de temperatura. Lo que es los latidos del corazón es el sistema simpático y parasimpático. Por otro lado, el hipotálamo lo que hace es, del sistema nervioso central, va a dar señales nerviosas a la hipófisis, que también está en el sistema nervioso central, y la hipófisis es la que va a liberar hormonas. Entonces, acá tenemos que el hipotálamo va a liberar hormona liberadora de corticotrofina, que capaz la han escuchado, que esa hormona lo que hace es estimular a nivel de la hipófisis a que se libere la hormona adrenocorticotrófica. Esta hormona lo que hace es estimular a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Se acuerdan? Las suprarrenales son 2 órganos que se encuentran por encima del riñón. Que si bien anatómicamente no tienen muchas cosas, a nivel fisiológico son súper importantes. La corteza suprarrenal lo que va a hacer es liberar cortisol, un glucocorticoide. Y en realidad tiene una función glucocorticoide y una función mineralocorticoide. Lo que es glucocorticoide es la liberación de cortisol y mineralocorticoide la aldosterona. ¿Bien? Entonces, ¿cómo actúan los glucocorticoides? Como les dije, el mecanismo de acción es muy diferente al de los AINES. Y esto es re importante. Interactúan con receptores ubicados dentro de la célula, transcribiendo genes. Por consiguiente, hasta que haga efecto un glucocorticoide tarda mucho más que cualquier otro fármaco, porque se tiene que meter a la célula, transcribir un gen y ahí comienza la acción. ¿Sí? Entonces nosotros no vamos a esperar de un glucocorticoide que haga un efecto inmediato. Por eso, por ejemplo, cuando veíamos asma, les dije que no iban a tener un efecto inmediato por el glucocorticoide y que por eso se usaba como terapia de todos los días, bien, como terapia preventiva y no para el tratamiento agudo. Si bien se ha demostrado que algunos corticoides inhalados ayudan en el momento agudo, es más raro. Entonces, por eso siempre los glucocorticoides no damos una dosis vía oral, capaz la damos intramuscular para ese momento, bien, pero no tenemos efecto al toque. Por más de que lo den intravenosa, tampoco tarda, porque tiene que entrar a la célula. Igualmente tiene un mecanismo más rápido que es el que podría explicar el efecto antiinflamatorio inmediato como su utilización. ¿Por qué? Porque inhiben la fosfolipasa 2, que es otro mediador inflamatorio, e evita la producción de prostaglandinas y leucotrienos. Bien, entonces por eso también se usa como antiinflamatorio, pero no como los AINES en su rapidez, ¿sí? Recuerden, los glucocorticoides tienen que entrar a la célula y transcribir genes. Pregunta de parcial y que se la tienen que acordar. ¿Bien? Bueno, entonces acá, esto para que lo vean, entra a la célula, hace la transcripción y tenemos efectos lentos que pueden ser de horas o días. A veces que esas horas a mí me sirve, capaz no lo necesito dentro de 15 minutos, ¿bien? Pero siempre tenerlo en cuenta. Bueno, acciones del cortisol y en gran número de sistemas y órganos que tenemos. ¿Para qué sirve el cortisol? Disminuye la respuesta inflamatoria.
que es lo que más me interesa. Disminuye las respuestas inmunológicas, que a veces está bueno y otras veces no, porque te generan inmunodepresión los corticoides. Hay que ver a qué paciente se lo estamos dando. Altera el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos, proteínas y hueso. En lo que es hidrato de carbono, ojo porque hay hiperglucemia. Ahora lo vamos a ver. Altera el equilibrio hidroelectrolítico, retiene sodio y agua. Los pacientes se edematizan un montón. ¿Alguno tiene una pregunta? Bien. Y altera el funcionamiento del sistema nervioso central, más raro. Todas estas funciones explican por qué se utilizan en muchas enfermedades. Si ustedes escuchan corticoides, lo escuchan en casi todas las enfermedades, utilizan un corticoide, pero tiene muchos efectos adversos. Entonces siempre hay que poner en la balanza qué tanto valen la pena. ¿Sí? Hay veces que sí, preferís que esté inmunodeprimido a que tenga, por ejemplo, ese dolor o esa inflamación. ¿Bien? ¿Para qué se usan los glucocorticoides? Para terapia sustitutiva, como por ejemplo cuando tenemos insuficiencia suprarrenal. Acción antiinflamatoria, acción antialérgica, recontra, porque tenemos una respuesta inmunológica exacerbada. Bueno, con los corticoides la bajamos, por eso en el asma recuerden que el 90% de los asmáticos son alérgicos. Entonces también, por eso damos los glucocorticoides. Recuerden que el asma era tanto broncodilatar como disminuir la inflamación. O, por ejemplo, en procesos alérgicos agudos que dan un corticoide intramuscular. Necesitamos que en ese momento revierta esa inflamación. Acción inmunosupresora. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, tienen reacciones cruzadas inmunológicas o enfermedades autoinmunes que se usan muchísimo los corticoides. Muchísimo. En ese caso, te interesa más que la persona esté inmunodeprimida que tenga su inmunología al taco, como por ejemplo, no sé, en un lupus. Bien. En procesos neoplásicos y estimulación de la síntesis de surfactante, que esto es para los niños. Bien, los usos. Terapia sustitutiva, como les dije, la insuficiencia suprarrenal aguda o crónica. ¿Qué usamos? 300 miligramos de hidrocortisona y en insuficiencia renal crónica 30 miligramos de hidrocortisona más fludrocortisona. No importa tanto esto. Si entiendan que utilizamos una dosis de corticoides suprafisiológica, porque van a intentar hacer lo mismo que el cortisol. Bien, entonces yo necesito que sea más de lo normal, porque claramente con la cantidad normal de cortisol no nos está siendo suficiente. Entonces, este cuadrito se lo acuerdan. ¿Cuánto damos de hidrocortisona, que es uno de los que más se usan? De 20 a 30 miligramos día o 0,1 miligramos por kilo de la persona de prednisona. Aproximadamente 7,5 miligramos de prednisona. Estos son los que más se usan, la hidrocortisona y la prednisona. Si queremos una acción antiinflamatoria, podemos usar dosis desde 5 miligramos a 60 miligramos. Por supuesto que aumentando la dosis vamos a tener mayores efectos adversos. Acción inmunosupresora, eso sí es dosis dependiente. Y vamos a ver dependiendo qué paciente y cuánto queremos inmunosuprimir. Generalmente se usa prednisona 1 miligramo kilogramo día, es decir, si la persona pesa 70 kilos, le damos 70 miligramos, que es bastante, es mucho, ¿sí? Y esto, edema cerebral por neoplasias, lo que hace es bajar la inflamación y evita el edema cerebral, que siempre que hay una neoplasia, alrededor de esa neoplasia hay edema, entonces le damos dexametasona intravenosa o intramuscular y disminuyen. Chicos, hay alguien con el micrófono prendido. Por favor. Bien, les decía, cuando hay un proceso tumoral en el cerebro, generalmente hay edema alrededor. El edema se da por la inflamación, ¿sí? Ya de por sí, ese tumor está ocupando tejido nervioso y me va a dar signos de foco neurológico. Si yo a su vez tengo un edema, va a ocupar más y voy a tener más síntomas. Entonces le podemos dar un corticoide, lo que hace es bajar ese edema cerebral, usamos dexametasona intravascular o intramuscular porque yo lo quiero en el momento, quiero que los síntomas disminuyan y en ese caso se usa un montón. Y eso saben también para qué está bueno. Hay veces que no se sabe si ese proceso tumoral o lo que estamos viendo capaz es un ACV, capaz sospechamos en pacientes que tienen un melanoma. Recuerden que el melanoma, una de las primeras metástasis que da es a cerebro. Entonces le dan dexametasona y ven cómo revierten bastante los síntomas y se están dando cuenta que es una metástasis. Bien, eso es bien de la práctica. Pero recuerden que en el edema cerebral se utiliza. Bien, lo que a ustedes más les interesa es la acción antiinflamatoria o inmunosupresora.
¿Qué principales glucocorticoides tenemos? Ya muchos los deben conocer. El cortisol o hidrocortisona, prednisona o prednisolona, metilprednisona, betametasona, dexametasona y triamcinolona, que es más raro e inhalados, me van a decir, profe, pero ya vimos algunos, sí, budesonida y fluticasona son inhalados, ¿bien? Importante, importantísimo, todos tienen la misma eficacia, no es que uno te hace más efecto que el otro, lo que diferencia es la potencia, es decir, cuánta dosis ustedes necesitan dar para generar ese efecto farmacológico. Y esto sí, este cuadrito sí se lo tienen que acordar, porque no es lo mismo dar hidrocortisona que dar dexametasona. ¿Por qué? Porque la hidrocortisona o el cortisol es mucho menos potente que la dexametasona. Entonces, si yo doy la misma dosis de cortisol que de dexametasona, voy a tener muchos efectos adversos y mucho efecto. La hidrocortisona o el cortisol tiene muy baja potencia. Se usa muchísimo, se usa porque capaz para procesos inflamatorios, postcrisis asmática, etcétera, lo usamos y damos tiene menos efectos adversos. Pero dexametasona, que por ejemplo lo usamos para bajar un edema cerebral, tiene una potencia de 25, es súper potente. Entonces, siempre hay que calcular cómo pasar de un glucocorticoide al otro. ¿Bien? Entonces, fíjense, este cálculo ustedes lo van a hacer siempre. Obviamente, capaz un médico o una médica les dice, pero capaz el médico directamente le dice pasarlo de cortisol a dexametasona de la nada, ¿sí? Y ustedes tienen que saber cómo hacerlo. Entonces, siempre hay que calcular la dosis y hacemos. La dosis del nuevo glucocorticoide es lo que nosotros queremos averiguar. Y ponemos potencia actual, imagínense que está usando prednisona, o cual lo pone acá de ejemplo. Queremos pasar de hidrocortisona a prednisona. Entonces, de hidrocortisona la potencia es 1 y de prednisona la potencia es 4. ¿Sí? Entonces, la potencia actual por la dosis actual. Imagínense, están usando 20 miligramos, que es lo que generalmente acá se usa, lo multiplicamos por 1 que te va a dar 20. Y lo dividimos, ¿sí?, por la potencia del nuevo corticoide, que la de prednisona es 4. Entonces, si estamos usando hidrocortisona y lo queremos pasar a prednisona, solo tenemos que dar 5 miligramos día, cuando antes damos 20. ¿Por qué? Porque es mucho más potente la prednisona que la hidrocortisona. ¿Se entiende eso? Ya en un momento lo van a tener de memoria. Bien, la dosis que le tengo que dar de prednisona a mi paciente para que sea equivalente a lo que tomaba de hidrocortisona es de 5 miligramos día. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque capaz los pacientes estaban acostumbrados a tomar 20 miligramos de corticoide y pasan a prednisona porque no sé, porque en la farmacia no había más, ¿sí? Y pasan a tomar 20 miligramos de prednisona, que es mucho más potente. ¿Se entendió? Sí. Ustedes quieren calcular la dosis del nuevo glucocorticoide. Entonces, están en la guardia y le dicen, pásalo de hidrocortisona a prednisona. Y ustedes se acuerdan que la hidrocortisona tiene una potencia de 1 y la prednisona tiene de 4. Y dexametasona y betametasona, que generalmente se usan intramusculares, raro, yo lo dije mal, raro que pasemos de una hidrocortisona a dexametasona de 1. Pasamos de uno muy bajo, tipo bajo en potencia, a uno con mucha potencia. Generalmente pasamos de cortisol a prednisona o meprednisolona. Esto más que nada en posasmáticos y en otras patologías más. Un gran proceso alérgico siguen tomando esto. Entonces, le dice el médico, pasalo de hidro a prednisona. Ok, le dicen ustedes. Quiero saber cuánto le voy a dar porque no le puedo seguir dando 20 miligramos. Entonces, el paciente está usando 20 miligramos de hidrocortisona. Y ustedes se acuerdan que la hidrocortisona tiene una potencia de 1. Entonces hacen la potencia del actual glucocorticoide que están usando, que es la hidrocortisona, y es 1, por la dosis actual. El paciente está tomando 20 miligramos día. 1 por 20 te va a dar 20. A eso lo dividís por la potencia del nuevo glucocorticoide. Si es de prednisona, es por 4, pero si estás pasando la dexametasona, lo dividís por 25. Entonces haces potencia del actual por la dosis del actual dividido la potencia del nuevo glucocorticoide. Y te va a dar la dosis del nuevo glucocorticoide que le tenés que dar. En este caso, si pasaste de hidro a prednisona y de hidro estaba tomando 20, ahora de prednisona le tenés que pasar 5 miligramos día, no más que eso.
porque es más potente que la hidrocortisona. ¿Se entendió? Igual esto les queda grabado y lo tienen en el Power, la cuenta. ¿Se entendió? ¿Seguros? Siempre se tienen que acordar. Recuerden que la dexametasona y la betametasona son muchísimo más potentes. Bien, y por eso acá se usa para bajar un edema cerebral. Yo necesito en ese momento agudo. Y además sea intravascular o intramuscular, ¿sí? Bien. Sí. Porque viene en conjunto. O sea, a veces vienen preparados juntos y otras porque es lo que hay. Es lo que hay. Dexa siempre se da porque como tiene tanta potencia, vos bajás la inflamación ahí, en ese momento, y vos te asegurás que baja la inflamación. Diclo no sería lo ideal, pero es lo que siempre hay en la guardia. Porque el ketorolac, si bien tiene mucho efecto adverso, es lo que más se consigue y además viene en soluciones intravasculares, o sea, en líquido. Siempre, sí. Muchísimos. Pero te repito, una de ketorolac no te va a dar tantos efectos. El problema está cuando el paciente toma todos los días ketorolac y pasa. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando hacía guardias también le pregunté lo mismo, ¿por qué le estamos dando ketorolac si tiene una cantidad de efectos adversos? Me dice, es lo que tenemos, me respondió así. Bien. Una vez no pasa nada, pero hay muchos pacientes que toman todos los días ketorolac. Recuerden también que el ketorolac es más barato. Ojo, esto es lo que no les mencioné. Van a la farmacia y le dicen dame ibuprofeno y le dan ibu no sé cuánto, que cuesta, no sé, 300 pesos. Recuerden que lo que les interesa es el principio activo. Entonces van y dicen dame paracetamol o ibuprofeno, pero el más económico. Porque es lo mismo. Marca pindonga, no la conocen, no importa. A ustedes lo que les interesa es el principio activo. Siempre acuérdense de eso. Porque con el ibuprofeno afanan un montón. Pero con lo del keto es porque es lo que está en la guardia. Eso es lo que yo entendí. Si alguno sabe también por qué me dirás, pero es porque es lo que hay. O esa fue la respuesta que me dieron. Sí, creo que es más barato. Sí. Pero bueno, una inyección intravenosa no va a ser tanto como todos los días. Bueno, efectos adversos, estos los tienen que saber, recontra tienen que saber. Obviamente que esto, ¿por qué sean los efectos adversos? Porque es el uso persistente a dosis suprafisiológicas. ¿Bien? Y obvio que depende de la dosis y del tiempo en que lo damos. Si vamos 2 días no les va a dar tantos efectos adversos como si lo toman hace un año. O si lo toman 15 días y toman 15 días 60 miligramos de meprizolona. ¿Sí? Acción. Vamos a los efectos adversos. Te puede dar insuficiencia suprarrenal porque inhibe al eje, más raro. Mayor susceptibilidad de infecciones. Recuerden que tiene depresión inmunológica. Entonces, los pacientes que tienen como terapia inmunosupresora los corticoides, es súper importante tener en cuenta las infecciones. ¿Sí? Dígase, un paciente que está inmunosuprimido y se agarra COVID, estamos en grandes problemas. Y no solo COVID, se agarra una faringoamigdalitis y ya lo hace pelota. Entonces está muy bueno porque, por ejemplo, qué sé yo, en un lupus, bien, igual se usan otras cosas, pero también se usan glucocorticoides, en un lupus tenemos la inmunidad haciendo lo que quiere. Bueno, lo inmunosuprimimos, frenamos esa inmunidad que está reaccionando donde no tiene que reaccionar. Ojo, pero esos pacientes están recontra propensos a tener infecciones, ¿sí? Te da hiperglucemia. Esto también es muy importante porque pasa en pacientes que, el combo que siempre se ve, pacientes con sobrepeso, obesos, que son asmáticos y que son diabéticos. Entonces, para el asma, ¿qué tienen que utilizar? Ustedes me dirán. ¿Qué hacen? ¿Qué usan? Saba y
El SABA para rescate agudo. LABA más corticoide inhalado. ¿Sí? Pero estamos diciendo que, y aparte que si es una terapia preventiva, lo usan todos los días. Entonces, todos los días están utilizando corticoides y estamos diciendo que uno de los efectos adversos de los corticoides es la hiperglucemia. Pero ese paciente es diabético y yo no quiero que tenga hiperglucemia. Entonces, eso es un gran problema. Pacientes que son diabéticos, más asmáticos y además tienen sobrepeso. ¿Sí? Eso pasa un montón. Entonces, ¿qué hay que hacer con esos pacientes? De alguna forma intentar que bajen de peso, que se controle la glucemia por la disminución de peso, tener un buen control de la diabetes y ver cómo hacemos para tratar el asma. Y siempre empeoran en estas épocas del año con el frío. Bien, ojo con los diabéticos dándoles glucocorticoides. Y si es un paciente, usted le tiene que dar un intramuscular de corticoides y es diabético, lo tienen que avisar y lo tienen que controlar porque les puede dar una hiperglucemia. Bien. Por otro lado, si lo usamos continuadas veces, te puede dar osteoporosis, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hay pacientes que tienen fracturas patológicas, ¿sí? Y que no saben por qué, piensan que capaz es por una neoplasia o capaz es un paciente que tiene 40 años, la verdad que no te esperás que tenga un hueso osteoporótico y te dicen, no, es que yo hace 3 años que tomo glucocorticoides por tal motivo. Ojo, ese hueso está osteoporótico. Te puede dar obesidad central y miembros delgados porque redistribuye los lípidos, ¿sí? Debilidad y atrofia muscular, hipertensión arterial y edemas, y ahora vamos a ver que te da el famoso síndrome de Cushing, y te puede dar alteración del comportamiento, nerviosismo, esto por supuesto utilizándolo mucho, y en combinación con AINES aumenta el riesgo de úlcera péptica y de hemorragia gastrointestinal. Bien, ahí chicos me van 2 minutos que me llegó un pedido, ya vengo. Bueno, acá estoy. ¿Están dando la adopción a un perro? Ay, mal ahí. Bueno, no, pero eso depende de cada uno y nadie va a creer que lo estás reemplazando. Para mí cura tener otro perrito. Bueno, acá estoy, disculpen. Bueno, les dijimos, insuficiencia suprarrenal puede dar. ¿Por qué? Porque suprime el eje hipotálamo hipofisario. Eso se llama, que nos estaba diciendo, el feedback negativo. Es decir, cuando yo doy mucho de un fármaco, puede inhibir esa vía. En este caso, inhibe la vía hipotálamo hipofisaria. Puede hacerlo, ¿sí? Más raro, pero ojo. Susceptibilidad a infecciones, hiperglucemia, osteoporosis. La osteoporosis ténganlo en cuenta, más que nada en las fracturas patológicas, ¿sí? Obesidad central y miembros delgados. Como les dije, hay redistribución de los lípidos,
se empiezan a acumular, vienen a nivel abdominal, ¿sí? Debilidad de atrofia muscular, disminución del crecimiento en niños, eso lo tienen que tener en cuenta, hipertensión arterial y edemas, y esto cuando están combinados con AINES aumenta el riesgo de úlcera y hemorragia gastrointestinal. Y acá tenemos el famoso síndrome de Cushing, ¿sí? Que el síndrome de Cushing se puede dar o porque hay una alteración a nivel de la hipófisis, o porque hay una alteración a nivel de la corteza suprarrenal, o porque le estamos dando corticoides exógenos y lo damos de forma brusca, o capaz el paciente sí o sí necesita esa cantidad de corticoides, pero tenemos como efecto adverso el síndrome de Cushing. Entonces, el síndrome de Cushing puede ser por un proceso neoplásico, es decir, un cáncer, por ejemplo, en la hipófisis o en la suprarrenal, o por un problema en lo que es la función de la corteza, o porque le estamos dando corticoides, ¿sí? Entonces, fíjense que tienen esta distribución de la grasa, fíjense que es bien a nivel central y las piernas las tienen bien delgadas, se les hincha la cara y tienen la famosa cara en luna llena, bien, tienen un montón de estrías o circulación colateral, ¿sí? Y al mismo tiempo tienen falta de vello en las extremidades distales, y algo que no se ve acá es que tienen una jiba, es decir, que están como encorvados, bien, que aumenta la cifosis torácica, bien, y es re característico. Obviamente se tienen que recontra haber pasado de corticoides, pasa, pero es más frecuente que sea porque capaz hay un proceso neoplásico, o puede ser que se estén pasando la cantidad de corticoides, o puede ser que el paciente fue una vez a consultar o dos, le dieron esos corticoides, nunca más consultó y siguió siempre con la misma dosis y terminamos en un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing también se puede presentar con mujeres con amenorrea, tienen trastornos en la menstruación, entonces no les viene, ¿sí? O disfunción sexual, y capaz es que están teniendo un síndrome de Cushing. No necesariamente aparecen con todos estos rasgos que se ven a simple vista, capaz sí con un trastorno hormonal. Recuerden en línea general que cualquier alteración en la hipófisis de algún compuesto hormonal puede alterar a los otros, ¿sí? Si bien están separados, qué sé yo, un hipotiroidismo te puede dar alteraciones menstruales. Bien, eso siempre ténganlo en cuenta y pregunten por alguna otra alteración hormonal. Bien. Bueno, efecto adverso importante, esto que les decía, supresión del eje por el uso de glucocorticoides. Volvamos acá a esta diapo, así la vemos. Acá está. Fíjense, este es el famoso eje hipotálamo hipoficiario. Cuando yo tengo cortisol, más a niveles suprafisiológicos, lo que hace es un feedback negativo, le da una señal negativa que le dice, basta, cortala de liberar cortisol porque yo ya tengo bastante, ¿sí? Entonces, se suprime el eje después de cuando lo usamos, y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, porque el uso de corticoides, no una vez, sino que un tiempito, genera la supresión de ese eje por más de 2 semanas. Y el eje se puede, o sea, usamos el corticoide en más de 2 semanas, como eso les digo, si le dan una intramuscular de corticoide no les van a suprimir el eje, pero si lo usamos más de 2 semanas, ya tenemos que tener en cuenta que por un año ese eje va a estar inhibido, por consiguiente, ese eje hipotálamo hipoficiario no va a estar liberando cortisol. Bien, entonces cuando suspendemos bruscamente el fármaco, el paciente no está sintetizando corticoides y puede entrar en insuficiencia suprarrenal aguda. Bien, entonces siempre hay que decirle a los pacientes que si están en tratamiento de corticoides, no lo detengan de un día para el otro, ¿sí? Pasa también que a veces no lo consiguen, pero en lo posible evitarlo, porque recuerden que el eje está inhibido. Y volvemos a decir que las dosis suprafisiológicas de hidrocortisona, que es lo que más se usa, son 20 a 30 miligramos día, o de prednisona 0,1 miligramos por kilo, bien, de la persona. ¿Se entendió esto? No suspender bruscamente. Jamás. Si usan más de 2 semanas, si dan una intramuscular o 2 días, no pasa nada, ¿sí? ¿Cómo vienen los corticoides? Pueden venir en comprimidos, en apoyos intravasculares o intramusculares, en cremas, en polvos, en gotas o aerosoles, por ejemplo en el tratamiento del asma. Intramuscular, ojo, que los preparados que están en depósito no se pueden dar intravascular. ¿Por qué? Porque se depositan en las arterias, en las venas, porque estamos dando por vena,
se depositan y no tienen el efecto, además que se deposite un fármaco no está bueno. Entonces, por ejemplo, el duodecadrón que está en las guardias, que contiene 2 sales de dexametasona, hay que darlo intramuscular porque es insoluble en sangre y se deposita. Bien, hay que fijarse cuál damos intramuscular y cuál damos intravenoso. Bien, intramuscular, intravenoso, intraarticular. Esto es re frecuente en los pacientes que tienen una artritis, como por ejemplo por gota, le dan inyecciones intraarticulares o porque tuvieron una artritis séptica y quedó la articulación mal y no dan más del dolor, también se da muchísimo intraarticular, inhalatoria, oftálmica u ótica, que es en el oído. Vía de administración, la intravenosa es la más usada, no es la más usada. Dentro de las intravenosas los más usados son hidrocortisona, dexametasona y metilprednisolona. Dexametasona, recuerden, un edema cerebral se da y en procesos alérgicos muy grandes también, y si no, hidrocortisona, lo que haya. Recuerden que la dexametasona es 25 veces más potente que la hidrocortisona. Ojo, ¿bien? Contraindicaciones. Los glucocorticoides no tienen contraindicaciones. Vos se lo puedes dar a cualquier paciente, pero hay que tener en cuenta las interacciones. Si es con AINES, sabemos que aumenta el riesgo de hemorragia y efectos gastrointestinales. Diuréticos aumentan la hipopotasemia porque recuerden que los diuréticos quieren que se libere el sodio, pero con los glucocorticoides lo retenemos y se contrarrestan, y los antihipertensivos interfieren en su eficacia. Más que nada con los AINES, que aumentan la hemorragia, pero no tienen contraindicación. No es que hay ciertos pacientes que le decís que no. Pero si es un paciente que ya es osteoporótico y le vamos a dar todo, no sé, 2 años glucocorticoides, ojo, porque capaz se fractura. Pero no tienen contraindicaciones como los AINES, que era, por ejemplo, embarazo y lactancia. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Entendieron los efectos adversos, que es lo que más tienen que tener en cuenta de los corticoides? ¿Sí? ¿Quién me habla? Que no los veo. Augusto, decime. Sí. Exactamente. Sí, sí. Porque nunca se diluyó y se deposita, además. Intentás eliminarlo con hidratación, pero no lo sé. Te llamás rápido al médico y te fijas, pero no va a pasar. Quédense tranquilos que ya justo el duodecadrón ustedes se lo van a tener clarito que es intramuscular. ¿Sí? No, quédense tranquilos. ¿Sí? Intraarticular, raro que ustedes lo den, muy raro, lo hacen más que nada los traumatólogos, más que nada intramuscular e intravenoso. Y intramuscular, lo que casi siempre se hace el duodecadrón y en procesos alérgicos, y ya lo tienen más claro los enfermeros que los propios médicos. Pero les busco cómo se revierte, no lo sé. Se los busco y yo se los mando. Y recuerden, inhalatorio, lo que ya vimos, ¿sí? Y bueno, por supuesto que no lo puse acá. Bueno, oral. El oral se usa muchísimo, muchísimo. Bien, porque capaz no puedes estar inyectándole siempre. El intravenoso o intramuscular lo vas a hacer en hospital. Pero el vía oral, recuerden, los procesos asmáticos, cuando no controlan y están muy broncocontraídos, por más de que están con terapia preventiva, pueden dar un tratamiento de 5 días de glucocorticoides. Y recuerden, de posasma, depende. A mí me han dado a veces 5, a veces 7, generalmente 7. 7. Son 7, pero se pueden dar 5. Sí, algunos se pueden dar 5. Hay veces que dan mucho, a veces te dan 40 miligramos, que a mí me parece un montón. Con 20 está bien, pero sí, entre 5 y 7. A mí te digo porque me han dado las dos cosas, a veces 5, otras veces 7. Pero bueno, no van a tener... Sí, porque vos no tenés, dependiendo de qué tan inflamada tenés la vía. ¿Sí? Con 7 días vos vas a tener más
días de tratamiento, pero bueno, también puedes tener más efectos adversos. Por eso hay veces, ojo con cuánto les dan, a veces quedan 40 miligramos porque se quieren asegurar que baje la inflamación, a mí me parece un montón, entonces generalmente a mí siempre mi neumonólogo me daba 20. Bien, pero sí, entre 5 y 7. Y después tenemos, obviamente, las terapias inmunosupresoras, que ahí ya estamos hablando de otra cantidad de dosis y que es totalmente específico qué patología está teniendo ese paciente. ¿Sí? Pero más que nada ustedes lo que van a usar es intramuscular e intravenosa. Intraarticular puede ser que les den, pero es más raro porque lo hacen los traumatólogos. Oftálmica y óptica es más raro. Pero sí acuérdense de los efectos adversos. Sí o sí, y siempre avisar que no se suspende bruscamente. Si los pacientes vienen tomándolo 2 semanas y lo dejan de tomar, puede dar una insuficiencia suprarrenal aguda. Y como cualquier órgano que entre en insuficiencia, no está bueno. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Igual les queda grabado, lo volvemos a ver. Fíjense, paren que dejo de grabar y lo